Good morning, students. Welcome to Social Studies class. Today we are going to see about empires of slavery, the Americas. Okay, and then we have to do slave empires of the Middle East. Profe, hay dos Mercy y Gerard. Sí. Está mi, no soy tillera. Está mi teléfono también está compartiendo. Ah, Okay, now I'm gonna take your list, okay? Tileria es mi apellido, no es Tillera. Cortés, Presente, Licen. Humanicho, presente, Licen. Jaramillo. Presente, Licen. No valía aprender el audio. Okay. Malataxi, Nazareno, Picuasi, Presente, Licen. Pilataxi, Presente, Licen. Loas, Presente, Licen. Sueño, Presente, Licen. Romero, Presente, licenciada. Topón. Presente, Licen. Okay. Sueño. No. Yeah. Okay. The Middle East, slavery and the economy. Okay, slavery was the first form of exploitation of human beings over other individuals of their own species. It emerged with the conquest process motivated by the need for fertile land. The conquistadors subjugate and sacked the defeated communities in combat at the beginning. And then we have in here empires slavery, the Americas. Slave trade. Slaves used by Europeans came from America. Slaves used by Europeans came from America. Why did they need to import labor from so far away? Demographic catastrophe hit the Native Americas after Europeans arrived. Entonces, ¿cómo fue el trato de los esclavos? Los esclavos de África fueron usados por los europeos, fueron esclavizados, ¿sí? Los europeos esclavizaron a las personas africanas y los convirtieron en esclavos. ¿Y para qué ellos querían? ¿Cuál era la importancia de hacerlos esclavos? Obviamente para que ellos no reconocer un salario, ¿no? Un salario a estas personas, los esclavizaban para que hagan trabajos para ellos, como por ejemplo trabajos en lo que era en las casas, en la limpieza, en la agricultura, a las mujeres para cocinar, a los hombres para la agricultura, para construir más edificaciones, etc. Y también los nativos americanos fueron esclavizados también por los europeos. Destruction, disease, cruelty made the indigenous population was severely reduced. Islands of Caribbean were exterminated. Slaves were often posed
or convicted criminals. Ya, entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Destrucción, enfermedades, muerte, mucha crueldad hacia la población indígena, ¿sí? Y fue completamente reducida, ¿no? Por esta esclavitud a la cual fueron sometidos. Las islas del Caribe fueron exterminadas y los esclavos a menudo se convertían en convictos o criminales porque ellos querían ser libres, entonces cometían crímenes para poder eh, ser libres, ¿sí? Muchos no cometían los crímenes por el simple hecho de escapar, ya los convertía en convictos o criminales, ¿no? Así eran las leyes, eran muy duras con ellos. Children inherited the status of slave born into it. Los niños, hijos de los esclavos, nacían dentro de la esclavitud y también eran convertidos en esclavos. Portuguese arrived on the west coast of Africa in 15th century. They encountered slavery and slave trade. Los portugueses arribaron a África más o menos para el siglo XV y ellos los esclavizaron. Three distinct trade routes trans-Sahara took slaves from Western and Sub-Saharan Africa across the desert to ports on the Mediterranean. Timbuktu, slaves were exchanged for luxury goods, horses, spices, and perfumes. Hubieron distintas rutas por las cuales ingresaron y también fueron sacando a las personas que esclavizaron. Entonces fue por el Sahara, por estas rutas del Sahara, a través del Sahara, por el oeste, por el occidente del Sahara, también cruzando el desierto del Sahara en África y hacia el puerto del mar Mediterráneo. Sí, hasta allá los sacaban y los llevaban a otros países, ¿no? A otros lados, para que sean esclavizados. En Timbuktu también los esclavos fueron sacados así como hacían con los caballos, las especias y los perfumes, ¿no? Entonces estas eran las rutas las cuales se utilizaban para poder llevarse a los esclavos desde África. Sí, a la gente que esclavizaban desde África y los sacaban hasta el Mediterráneo, ¿no? Para poderlos llevar hacia Europa. Other slaves were shipped to the Persian Gulf, Arabia, Eastern Mediterranean, and India. Slaves for the Red Sea route came primarily from the valley on the Nile and the Horn of Africa, and were taken to coastal towns where they were sold. Entonces también los esclavos también no solamente eran africanos, ¿no? También los sacaban del Golfo Pérsico, de Arabia Saudita y los llevaban hasta el Mediterráneo y también los llevaban desde la India, ¿no? Esclavos desde el Mar Rojo, de la ruta desde el Mar Rojo, era la ruta principal para poder llevar los esclavos desde el río Nilo y desde el Cabo de Hornos de África. Third route, sent the slaves take from East Africa across the Indian Ocean. Entonces también había una tercera ruta que era desde el este de África, cruzando el Océano Índico. Two of three of all slaves who were women who became domestic slaves or concubines. Entonces, dos tercios de los esclavos eran mujeres quienes eran llevadas a ser esclavas domésticas o también concubinas, ¿no? Estas eran las rutas por las cuales los traficaban, porque era el tráfico de esclavos.
In addition, large numbers of Europeans were taken captive and enslaved by North African Muslims. Between 1580 and 1680s, about 850,000 Christians were taken as slaves to Africa north of the Sahara. Ok. Bueno, esta parte es muy triste. A mí me parece muy triste que alguien sea esclavo, ¿no? O sea, que hayan esclavizado a la gente y cómo sufrieron las personas que fueron esclavos, no solamente los africanos, ¿no? Sino también los indígenas. En la época de la colonia, cuando los españoles vinieron y colonizaron, ¿sí? Conquistaron supuestamente territorios que no les pertenecían, vinieron a cometer muchos delitos aquí, a causar desastres y a robar el oro y las joyas que se tenían aquí, las riquezas de nuestros países americanos, ¿no? Y me refiero de toda América, hablando desde América del Norte hasta América del Sur, hasta Argentina, porque vinieron de todas partes de Europa a esclavizar a nuestra gente, ¿no? Slave empires of the Middle East. Los imperios, no les he compartido, esperen que les voy a compartir esta pantalla. Yeah. Slave empires of the Middle East. You have to identify the great slave empires on the past in the Middle East, highlighting the role agriculture, writing, performance criteria, and armies. Represent the concept of slavery making use only of gestural language. Present your play in front of your classmate to justify the symbolism used. Once you have seen the plays of all of your classmates, write the 5 words that explain what a slave is. Tienen que escribir 5 palabras, ¿sí? Que expliquen la esclavitud, ¿sí? Vamos a escribir 5 palabras. Bueno, esta es la parte de su tarea, ¿sí? Este es el deber. Ustedes van a escribir en cada uno de estos casilleros 5 palabras que van a representar la esclavitud. Luego, el classwork es: why do human beings who feel they have a right to dispose of the lives of others exist? ¿Por qué los humanos sienten la necesidad de disponer derechos a la vida, ¿sí? de otras personas? ¿Por qué se puso los derechos humanos? Para que otras personas no vulneren nuestros derechos, ¿sí? Para no volver a ser esclavos. En el caso de la gente de África, ellos sufrieron muchísimo, ¿sí? Y hasta ahora a ellos les quedan las marcas de la tristeza de haber sido esclavos. Incluso son mal vistos por su color de piel, son mal vistos, y no debe ser así. Nosotros no tenemos por qué discriminar a nadie, ni a negros, ni a blancos, ni a indígenas. No tenemos por qué discriminar, porque no tenemos diferencias, sino solamente puede ser diferencias en el color de la piel, pero eso es irrelevante, ¿sí? Entonces, el hecho de la esclavitud fue algo que no se puede volver a repetir. Y yo he visto mucha gente que sí tiene muy arraigado esto de la discriminación. Y hay otra cosa también. A veces a uno le juzgan por el color de piel. Y en el caso, por ejemplo, de las personas blancas, ya no es culpa haber nacido blancos, pero hay muchas personas que discriminan por ser blancos, ¿sí? Hay muchas personas que son indígenas y discriminan a las personas de piel blanca por ser blancas. Y asimismo, personas de piel blanca discriminan a las personas de la piel más, más canelita,
por tener la piel así o por ser de diferente comunidad o por tener otras costumbres. Y eso no debe ser. O sea, ni indígenas discriminar a gente, ni a mestizos, ni a blancos, ni a negros, ni los negros pueden discriminar a las demás personas. Nadie puede discriminar a nadie. Entonces, yo he escuchado mucho que suelen decir, ay, ya, porque es blanquita, ya, o ya, porque es blanquito. Eso es discriminar. Y lo mismo la gente blanca también lo hace. Entonces, ya el color de piel es irrelevante. El haber nacido con un color de piel blanca, un color de piel morena, un color de piel canela, el haber nacido mestizos, el haber nacido como los alemanes áreos, es irrelevante, es algo que no tiene relevancia. O sea, todos tenemos las mismas capacidades para poder hacer A o B circunstancia. Entonces nosotros no podemos discriminar a nadie por el color de piel que tenga. Yo me considero montubia porque yo tengo raíces montubias, ¿sí? Mi abuelo era manabita, mi abuelita, la mamá de mi mami, es pues, ella todavía está con vida, ella es del Guayas, ¿sí? Y allá son los montubios, ¿verdad? Así como acá los indígenas. Entonces yo tengo raíces montubias. ¿Ya? Entonces, mi papá es de acá de Quito. Pero no podemos discriminar a nadie, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, esos montubios. O tampoco podemos decir, ay, esos indígenas. No, no podemos hacerlo. Todos tenemos los mismos derechos. Nos protegen los derechos humanos. Todos tenemos human rights, ¿sí? Todos tenemos derechos humanos. Entonces, la esclavitud no puede ser y tampoco la discriminación. No podemos discriminar a nadie, tenga el color de piel que tenga, ¿sí? Bien. Slave. What what is a slave? Or what was a slave? A person who lacks freedom and rights, who is subjected absolutely to the will and dominance of another person, the master and owner who can buy or sell them as if they were a commodity. ¿Quién era un esclavo? Un esclavo era una persona que no tenía libertad ni derechos. ¿Sí? Esta persona era absolutamente dominada, o estas personas eran absolutamente dominadas por otras personas u otra persona. El propietario, como lo decían antes, era quien compraba o vendía según su comodidad, según al precio que él creía. Es algo terrible, ¿no? Eso de la esclavitud me parece que fue algo horroroso, no es justificable por nada. In the Middle East, slavery and the economy. Slavery was the first form the exploitation of human beings over the individuals of their own species. It emerged with the conquest process, motivated by the need for fertile land. The conquerors subjugated and sacked the defeated communities in combat at the beginning. Entonces, los esclavos fueron la primera forma de explotación para los seres humanos. Estas personas tenían un propietario. Esto emergió durante los procesos de conquista. Nosotros sabemos que desde la época desde la época donde existían los faraones, ¿sí? En Egipto, esclavizaban a la gente. Ellos esclavizaban a los hebreos, ¿sí? Los tenían a los hebreos como esclavos y en la época de Moisés, que él pensaba que era egipcio y después descubrió que no, que él nació de madre hebrea, y él fue abandonado en el río Nilo. ¿Por qué? Para que no lo maten, ¿no? Porque estaban matando a los niños pequeños, a los niños menores de 2 años. Entonces, él lo dejó y lo encontró una reina egipcia. Y él liberó a su pueblo de los egipcios. Él era un príncipe egipcio.
Pero como él se dio cuenta, él ya descubrió sus raíces, entonces él liberó a su pueblo, ¿sí? Porque Israel fue esclavo, ¿sí? Los hebreos fueron esclavos de los egipcios. Y bueno, no estoy dando una clase de religión, ¿no? Pero es también parte de la historia, son historias reales, es parte de la historia que todos debemos conocer, ¿sí? Y ahorita hablando en el caso de la esclavitud, no solamente a los africanos los esclavizaron a todas las personas vulnerables, ¿sí? Estas personas llamadas las élites esclavizaron a las personas vulnerables. Y hoy en día también nos siguen esclavizando, ¿sí? Estamos siendo esclavos de la tecnología, estamos siendo esclavos de la medicina, estamos siendo esclavos ahorita estamos siendo esclavos de un virus, ¿sí? Que nos mantienen encerrados, nos mantienen tapados, no podemos tener contacto ni siquiera con nuestras familias. Entonces es una manera de esclavitud. ¿Ustedes no han pensado en eso? ¿Ustedes no piensan que estamos siendo esclavos de un virus? Que seguramente este virus fue creado en un laboratorio para eso, para infundarnos miedo, para mantenernos aislados. Bueno, yo lo creo que sí, yo sí creo eso, yo creo que sí, estamos siendo esclavos de las grandes élites, estamos siendo esclavos de los que manejan el mundo, de los multibillonarios, los cuales tienen el control de todo, ¿no? Los cuales son dueños del FMI, son dueños de las ONGs, son dueños de la Organización Mundial de la Salud, quienes están obligados a decir muchas cosas y otras ocultarnos. Entonces estamos siendo esclavos. It is probable that the winners eliminated the enemy, but later they realized it was more useful to put them to work for their benefit. As a consequence, the most important spoils of war became the labor force of the defeated. The first writings that recorded the presence of slaves were found in Mesopotamia. Later, when the development of agriculture in Egypt reached very high levels and surplus of production allowed a large numbers of slaves to be freed. In turn, those slaves formed the labor force and built monumental works such as pyramids and temples. Entonces, los primeros esclavos nosotros sabemos cómo. Ahorita les acabo de decir, los utilizaron a los hebreos para construir esas grandes pirámides. Fueron motivo ellos de explotación, ¿sí? Y no les daban de comer. Después estas comunidades empezaron a combatir, ¿no? Para poder liberarse. Algunos escaparon, pero otros no, otros murieron en el intento. Los esclavizadores mucho tiempo los ganaron estas batallas, ¿no? Los utilizaban incluso para conquistar territorios, para que ellos luchen, para que ellos mueran, y estos esclavizadores ganaban territorio y se empezaban a ser más terratenientes, y esto empezó en Mesopotamia. Luego vinieron los europeos y empezaron a esclavizar a la gente aquí en América, porque América era libre. Y después ellos empezaron con el ejemplo de Egipto, ¿no? Porque empezaron en Egipto. Bien. Y ellos en Egipto construyeron, gracias a la mano de obra de los esclavos, construyeron grandes pirámides, ¿no? Claro que aquí también se tiene bastante polémica, ya que estas pirámides fueron construidas tan perfectas, que hasta el día de hoy siguen estudiando cómo pudieron haber construido estructuras tan grandes y tan perfectas. Sí, licenciada, por eso dicen que sigue siendo un misterio, así teorías, así, pero es que la verdad nadie sabe cómo fueron construidas. Exactamente, ni siquiera Mentira, ahora. siguen sin cero. Es mentira, dice. Que no ¿Perdón? saben todavía, ya sabieron.
gracias a un diario de un constructor, sabían cómo hacían, o sea, solo traían bloque por bloque de una ciudad a otra, pero traían, o sea, hecha barro. La traían hecha barro para que después de eso ahí mismo la construyeran a lo que ya ponían Por el barro. supuesto, sí, pero hasta ahora no han podido replicar una, ¿sí? Las estructuras no tienen toda esa tecnología que tenían en esas épocas, ¿sí? Hace miles de años. No tenían esa tecnología, la tecnología que nosotros tenemos ahora. Nosotros tenemos ahora tecnología mucho más avanzada, tenemos programas de cálculo, tenemos instrumentos para poder calcular las alturas, las profundidades, ¿sí? Y hasta ahora han podido construir una edificación tan perfecta como las pirámides, y no solamente las pirámides de Egipto, sino también en México. ¿Sí? Entonces, la cultura maya también fue, la cultura maya, azteca, los olmecas, fueron culturas bastante desarrolladas, que tenían tecnología bastante desarrollada y hasta ahora saben cómo lo hicieron. O sea, sí, pudieron haber escrito cómo transportaban, pero ¿y los cálculos? Tan perfectos que incluso ahora, cuando nosotros sometemos los cálculos a los programas, ¿sí? Que los hacen automáticamente, tienen un error y las pirámides son completamente perfectas. Bueno, sí, eso es cuestión de mucha polémica, ¿no? Ok, chicos. Entonces ya está activada la tarea, ¿sí? Acerca de esto, ya les dije, el classwork y el homework. Y bueno, estarán pendientes, chicos, de la casa abierta, ¿sí? El enlace ya se les enviará. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Have a nice day. Please, you have to enter to the open house for Facebook Live. Okay. Thank you, teacher. Bye. Bye. Chao, profe. Bye. See you Monday. Luego, Bye. Bye. Chao, Licen. Bye.